Es un privilegio poder ser parte también de Restaurados para Restaurar. Es un privilegio para mí estar en esta mañana aquí. Y bueno, pues como compartía el pastor Santi, mi nombre es Gustavo. Estamos pastoreando la iglesia Buen Pastor Erandio, anteriormente llamada la iglesia Emanuel en Astrabudúa. Hemos sido enviados por parte de la iglesia Buen Pastor de Bilbao y estamos allí, estamos con un proyecto muy bonito también. Por cierto, os envío saludos de parte de mi esposa, de mi familia, de la iglesia Buen Pastor Erandio. Y decía antes que para mí es un privilegio poder estar aquí porque un día, por esa misma puerta, la que está afuera en este caso, entré yo también a este lugar. Y fue el primer lugar de culto que yo tuve aquí en Bilbao, después de aceptar a Cristo en mi corazón. Y como testimonio le compartía un día a Santi, le compartía de que cuando nosotros llegamos aquí a este lugar, anteriormente se llamaba Iglesia Buen Pastor, y recuerdo que yo me colocaba en la parte de atrás, me quedaba en la parte de atrás y no venía yo en las mejores condiciones, venía con un corazón quebrado, roto, vacío, llegaba con un corazón con ganas de un cambio, de una transformación, con ganas de ser restaurado también. Y sin embargo, pues me hacía yo allí al fondo en esa pared y me invitaban a sentarme y yo prefería no sentarme por mi condición. Era el último que llegaba, pero al igual era el primero que marchaba. Y así durante muchos domingos lo llegué a hacer. Hasta un momento de que volví otra vez a congregarme, porque me había apartado de Dios. Vuelvo y digo, por mi condición. Me aparté de Dios, pensé que Dios no era, o que yo no era digno de estar en la presencia de Dios. Y me sentía sucio y decidí apartarme hasta que un día otra vez volví. Yo dije, Señor, si tú realmente eres quien restauras, quiero volver otra vez. Y cuando volvía con la que hoy en día es mi esposa. En ese entonces éramos amigos y venía con sus padres, los que hoy en día son mis suegros. Y, y así, pues, domingo tras domingo, y nunca dejamos de asistir más a la iglesia. El Señor fue sanando, fue restaurando, fue obrando. Y como decía Santi, no es la iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta, pero sí hay un Dios que es perfecto. Y como dice su palabra, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y la obra no es un templo, la obra no es un espacio físico, la obra eres tú. Y Dios va a perfeccionar tu corazón. No me imaginaba yo que un día estaba allí atrás donde tú puedes estar y ahora voy a estar aquí, al frente. Lo único que puedo decirte es que Dios transforma, Dios renueva, Dios restaura, y me encanta porque dice para restaurar. Y es lo que Dios ha hecho en mi corazón, ha hecho en el corazón de mi familia, ha hecho en el corazón de mi esposa. Te puedo seguir contando muchos testimonios. Somos más de 80 que un día fuimos a un retiro familiar, digo retiro, o mejor dicho, reunión familiar, y resulta que fue a un retiro espiritual. Pero más que un retiro espiritual, fuimos a un encuentro con Jesús. Y hemos sido más de 80 personas en la familia que hemos aceptado a Cristo. Más de 4 o 5 generaciones que hoy nos acompañan porque hemos sido restaurados para restaurar. Así que en esta mañana quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar hoy aquí presente, de estar en este lugar para consagrar su nombre en nuestras vidas, para decirle a Él que es
aquella persona a quien nosotros queremos amar, aquella persona a la que nosotros queremos seguir, aquella persona a la que nosotros queremos llevar cada día, no solamente en nuestro corazón, sino también en cada palabra que salga de nuestra boca. Por eso quiero presentar este tiempo al Señor, dándole gracias. Padre, yo te doy gracias, Señor, gracias por este tiempo maravilloso que tú me regalas también. Gracias porque tengo la oportunidad y el privilegio, Señor, de volver a este lugar donde tú un día, Señor, me recibiste con los brazos abiertos, Señor, sin importar cuál era mi condición, sin importar cuán sucio podría venir, Señor, pero hoy tú me das la oportunidad, Señor, de contar, Señor, lo que tú puedes hacer, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. 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 Quiero que abras tu Biblia. Quiero que abras tu Biblia y me acompañes y podamos ir al libro, a la carta, mejor dicho, del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2. Y en el capítulo, en el capítulo 2, en el versículo 13, amén. Si lo tenéis, me decís, amén. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Perdón. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Cuántos sabemos qué día es hoy? ¿Todos sabemos qué día es hoy? Sí. Un día... ¿ah? Domingo de Ramos, sí. Lo conocemos como Domingo de Ramos. Pero más que un Domingo de Ramos, la Biblia nos habla que fue el día en que Jesús entra a Jerusalén y le conocemos como la entrada triunfal. Así lo conocemos, la Biblia nos lo describe de esta manera, la entrada triunfal. Y yo pues he escogido este pasaje porque la verdad es que ha impactado mi corazón. Este pasaje ha impactado mi vida. Este pasaje me habla del propósito por el cual Jesucristo tomó la decisión de ir a Jerusalén, aun sabiendo que allí le iban a matar. ¿Alguna de las personas que estamos aquí ha huido de algún lugar de conflicto, de guerras, de violencia? Y digo huido porque es la manera en la que tenemos para escapar de una situación, de un problema, es la manera que tenemos para escapar de una realidad. Pero no solamente eso, sino que es la manera que tenemos ¿para qué? Para buscar también un porvenir, para buscar quizás una vida llena de logros, una vida llena de éxito. Y por eso quizás todo lo que hemos dejado atrás, pues ahora nos permite ver desde una perspectiva totalmente diferente. Y este pasaje nos habla de ese propósito de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero Jesucristo, en vez de huir de Jerusalén, Él lo que hizo fue entrar a Jerusalén. Sabía que en Jerusalén iba a padecer. Sabía que en Jerusalén le iban a torturar.
sabía que en Jerusalén era el lugar, no solamente donde le iban a infringir dolor, donde iba a recibir un castigo que él no merecía. Sin embargo, Jesucristo tomó la decisión de entrar a Jerusalén. Y en un día como hoy podemos rememorar, podemos conmemorar lo que Jesucristo vino a hacer. Pero esa entrada triunfal no solamente fue para que le pusieran mantos y le pusieran ramos en el suelo y pudiese pasar aquel a cuya presencia le gritaban y le decían: Hosana, 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 el hijo de David. No era solamente para ello, sino que esa entrada triunfal era para darnos la oportunidad de nosotros poder reconciliarnos con el Padre, para darnos la oportunidad de recibir ahora ese triunfo. Y fijaros lo siguiente, que Pablo lo exclama y lo dice: vosotros sois más que vencedores, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada os podrá separar del amor de Dios. Porque Jesucristo pagó el precio. Jesucristo fue crucificado. Y ahora yo me estoy adelantando porque hablaremos durante esta semana. Me imagino que Santi durante esta semana estará hablando acerca de lo que fuese ese vía crucis, ese proceso que afrontó Jesús, que le conocemos como la pasión de Cristo. Pero sin embargo, Jesucristo murió ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y hoy quiero compartirles acerca del propósito, acerca de ese triunfo que Jesucristo nos regaló en la cruz, a través del sacrificio, a través de su muerte. Porque Jesucristo nos dio esa victoria. Y en esa entrada triunfal, lo primero que nos regala Cristo, el primer triunfo que nos regala es que Él fue el único que pudo vencer la muerte. Jesucristo fue el único que pudo vencer la muerte. Antes yo me preguntaba cuando escuchaba acerca de que Jesucristo era la primicia de la resurrección. Y yo me hacía esa pregunta en mi corazón porque yo decía, bueno, si Elías resucitó a un joven, si Eliseo resucitó a otro joven, si Jesús resucitó a la hija de Jairo, si Jesús resucitó a su amigo Lázaro, pues aquí os he nombrado 4 historias de las cuales nos relata la Biblia que hubieron momentos, milagros de resurrección. Y en esos milagros, pues tú ahora tienes la oportunidad de decir, pero si ellos resucitaron primero, ¿cómo es posible si la palabra primicia significa lo primero? Lo primero. Pero si aquellos resucitaron primero que Jesús, y me hacía esa pregunta, hasta que un día Dios habla y contesta a mi corazón con esa pregunta. Y nos dice la Biblia que Jesucristo al tercer día resucitó. Pero la Biblia nos relata y nos habla de que estuvo 40 días. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Cuando pasan esos 40 días, Jesús asciende al cielo. Y ahí está la respuesta. El joven que resucitó Elías, al igual que Eliseo, volvieron a morir. La hija de Jairo en algún momento tuvo que haber vuelto a morir. Lázaro en algún momento tuvo que haber vuelto a morir. Sin embargo, yo quiero darte una noticia. Jesucristo no murió. Él resucitó. Y Él vive. Jesucristo vive. Y por eso hoy le conocemos como la primicia de la resurrección. Porque Él dice que su cuerpo no vio corrupción. Y Él vive. Jesucristo vive porque Él triunfó sobre la muerte. Jesucristo nos dio la oportunidad de reconciliarnos porque Él venció la muerte. Por eso, por medio de la cruz,
Jesucristo pagó el precio, pero venció la muerte y venció la maldición de la muerte. Perdón. Me regalas agua, perdón. Jesucristo, Él. ¿Dónde? ¿Cómo? Aquí puedo descansar. Jesucristo, dice este versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Para tú poder obtener la vida, es porque antes no tenías vida. Dice la Biblia que por causa de la maldad y del pecado del hombre, fue separado de la presencia de Dios. Desde el principio, Jesús, ahora vemos que Él está transmitiendo allí a sus discípulos y le está diciendo que Él quiere dar vida. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Mas yo he venido a dar ¿qué? Vida. Pero no cualquier clase de vida, sino una vida en abundancia, una vida eterna, como nos habla en Juan 3:16. Una vida que es eterna. Y esa eternidad sabemos que es en la presencia de Dios, que es en la presencia de Él. Cuando juntamente con Él adoremos, Él es la primicia porque venció la muerte, pero ahora nos da la oportunidad de vivir. Hay un ministerio que se llama La Caja Roja y recuerdo que ellos, un día estuve en Madrid compartiendo con ellos y recuerdo que una de las bases que ellos tienen para evangelizar es cuestionar acerca de... Amén. Tranquila, esperemos que estés bien. Y una de las bases que ellos formulan en cuanto al evangelismo es acerca de una pregunta que a todos nos compete. Y la pregunta es si creemos que después de la muerte hay vida. O a dónde vas a ir después de la muerte. Perdón. ¿A dónde vas a ir después de la muerte? Y es algo que a todos nos compete. ¿Sabías por qué? Porque de cada persona que nace, el porcentaje es, digamos, es exacto. Del 100% de las personas que nacen, es el 100% de las personas que van a morir. Porque es algo que va a ser inevitable. Todos vamos a pasar por ese proceso. Todos vamos a pasar por la muerte. Pero ahora, esa muerte, cuando entra a nosotros, fue por causa de la maldad que entra al ser humano, por causa del orgullo, por causa de la desobediencia. Vemos que Dios le dice al hombre, de todo árbol podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que de este árbol comas, vas a morir. Ciertamente del día que este árbol comas, vas a morir. Y fue lo que sucede al hombre. Fue apartado de la presencia de Dios. Fue separado de la gloria de Dios. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 3, versículo 23, dice que la paga, sí, no, amén. Romanos 3, 23, ¿vale? Perdón. Si alguien se lo sabe y me ayuda. Por cuanto todos pecaron. Amén. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Por causa del pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso vemos que como te compartía antes,
nuestra condición que está llena de ¿qué? Del pecado, nos aparta de la presencia de Dios. Antes os decía que era el último que llegaba, pero era el primero que salía. ¿Por qué? Porque no me sentía digno. Nada más esa mera condición pecaminosa que hay en nuestra vida no nos permite acercarnos a Dios. Porque Satanás lo que hace es señalar, juzgar. Satanás lo que hace es que discriminar tu vida, señalar cuán pecador eres. Pero Jesucristo lo que vino fue a traer esa restauración. Vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo te vino a buscar a ti también. ¿Lo crees? Él tuvo el poder para vencer la muerte. Y todo lo que Él hace en nosotros ha sido por amor a cada uno de nosotros. Por medio de la cruz, Jesucristo se hizo maldito para vencer la muerte. Por medio de la cruz, la Biblia nos dice que maldito aquel que muere en un madero. Maldito aquel que era crucificado. Y ese era un castigo, era una tortura que utilizaba el Imperio Romano. Era una tortura para aquella persona, era un castigo, pero sobre todo era una manera de ¿qué? De infringir también temor a todos. Sin embargo, Jesús transformó la cruz. Lo que era maldición, ahora es bendición. Todos miramos a la cruz y si nos ponemos a mirar la cruz está vacía. Ya la cruz, ya no hay nadie allí colgado para infringir temor. Dice que el emperador mandaba a crucificar y los colocaban como postes. Algunas personas eran crucificadas o colgadas también, pero eran antorchas. Hoy en día la cruz no la vemos de esa manera, porque tenemos el privilegio, tenemos el privilegio de ver que Cristo triunfó sobre la muerte. Tenemos el privilegio de ver que Cristo venció la muerte. Hay una historia que dice que habían varios elementos. Estaban en una conversación y la reunión era que decía que quién era el más fuerte del mundo. Y resulta que dice aquí como para ahora inventarme un poco la historia. Dice el fuego, el más fuerte del mundo es el agua, porque me apaga. Y entonces dice el agua, no, el más fuerte del mundo es el sol, porque me seca. Y el sol dice, no, yo no soy el más fuerte son las nubes, porque las nubes me opacan y no me dejan alumbrar bien. Y dice la nube, no, el más fuerte es el viento. Y el viento dice, no, el más fuerte es el hombre, porque me domina. Y dice la muerte, dice el hombre, más fuerte es la muerte, porque acaba conmigo. Y entonces la muerte ya sale toda así, toda como sacando pecho. Soy el más fuerte. Pero resulta de que llega otro hombre y le dice, muerte, tú no eres la más fuerte. La más fuerte es Jesucristo, porque te venció. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció la muerte y Él triunfó sobre la muerte. Cuando Jesús se entera de que su amigo Lázaro está padeciendo, Jesús expresa y dice, esta enfermedad no es para muerte. Pero luego cuando a los 4 días Jesús, que se acerca de Jerusalén, va a Betania y sale al encuentro la hermana de Lázaro y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Dice que Jesús lloró
Pero luego otra vez María sale al encuentro y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Se postraron delante de Jesús. Y Jesús luego llama a Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera, levántate. Todos conocemos esa historia. Y Jesús dice que resucitó a Lázaro para mostrar el poder de Dios. Que Él tiene el poder inclusive sobre la muerte. Y yo no sé si tú lo crees. No sé si tú vienes por primera vez a este lugar, pero yo quiero decirte de que si Jesús puede vencer la muerte y Él triunfó sobre la muerte, Él puede triunfar sobre cualquier problema. Porque no hay nadie, no hay nada más fuerte que Jesucristo. Él es el único. Y sabes que cuando Marta ve allí a Jesús y le dice, yo sé que tú eres la resurrección. Jesús le dice, yo soy la resurrección. Sí, yo sé que mi hermano resucitará. Jesús le dice, yo soy la resurrección. Y el que en mí cree, aun estando muerto, vivirá. Porque esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza de que nosotros podamos, aún estando muertos, porque fue lo que hizo Jesús, que cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Y sabe por qué nos da esa vida? Porque Él perdona nuestros pecados. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Dice Romanos 6:23. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es la vida eterna. Ese es nuestra esperanza. Jesucristo, el segundo triunfo que nos enseña y nos deja a través de estos versículos es que Él venció el pecado. Jesucristo triunfó sobre el pecado. Por medio de la cruz, Jesucristo venció también el pecado. Todos hemos sido perdonados. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo, perdón. En el capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo, cuando Él ve que en nuestro corazón está ese acercamiento genuino, ese arrepentimiento, ese cambio de sentido, ese cambio de dirección, ese anhelo de tener una vida transformada, ese anhelo de tener una vida restaurada y sobre todo con un propósito para restaurar. Créeme que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si confesamos nuestros pecados. El versículo anterior en este pasaje, el versículo 8, dice que si alguno dice que no ha cometido pecado, le hace a él, ¿qué? Mentiroso. Pero nosotros, ahora como tenemos un corazón dispuesto a acercarnos a la presencia de Dios, porque hemos reconocido el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ahora vemos que Él nos da la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué? Porque Él es el vencedor. Él venció el pecado. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que Él arroja nuestros pecados al fondo del mar. ¿Sabías que el hombre todavía no ha llegado al fondo del mar? ¿Sabías que el hombre ha intentado durante muchas ocasiones llegar al fondo del mar? Al fondo del océano. Se ha acercado, sí, pero no ha llegado a la profundidad del mar. Es un lugar desconocido para el hombre. El hombre no ha tenido todavía
ese privilegio de tocar el fondo del mar. Y lo anhela, porque me imagino que lo anhela. ¿Os acordáis hace aproximadamente un año un accidente que hubo en una nave que bajó, una tripulación que bajó a ver el Titanic? ¿Os acordáis que esta nave hubo una palabra que yo no, por primera vez la escuchaba a través de ese accidente, que fue la implosión? O sea, que se contrajo toda esa nave y murieron los tripulantes, los tripulantes, las personas que estaban dentro de esa nave. Lo que estaban intentando era llegar a un lugar profundo del mar, pero no pudieron llegar. Ahora, el hombre en sí, en su plena esencia, no tiene ni siquiera la oportunidad de descender. Puedo decirte una cifra de 10 metros, 11 metros, 20, igual me equivoco, pero el hombre a pulmón pleno no puede llegar a la profundidad. ¿Por qué? Porque colapsa su cuerpo. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar, a lo más profundo del mar. ¿Y qué te quiero decir con todo ello? Te quiero decir que Dios ha perdonado tus pecados, pero ahora no vivas en lo mismo. No vivas en el pecado. No cometas tus mismos errores. ¿Por qué? Porque si tú cometes los mismos errores, es como decirle a Dios, voy a ir al fondo del mar a sacar mis pecados y andar otra vez en ellos. Si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y reconocemos de que Él perdona nuestros pecados, porque así es, no intentes tú ir a un lugar donde ni los mejores científicos han podido llegar. A escarbar otra vez, a sacar tus pecados. No lo intentes. Y una cosa es pecar, y otra cosa es vivir en el pecado. ¿Sabías que la palabra pecado en el etimológicamente significa fallar? Significa errar, fallar el blanco. Etimológicamente significa fallar. Pero la Biblia nos deja muchos principios que nos hablan que el pecar es hacer todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios. Es hacer todo aquello que no le agrada a Dios. Y cuando nosotros pecamos, estamos haciendo de Dios quizás, oye, hazte a un lado que no te necesito. Y por eso en nuestra vida entra ese orgullo, esa desobediencia, esa arrogancia. Y todo lo puedo. Yo, oye, mira, me lo merezco, yo lo puedo, nadie tiene por qué decirme nada, nadie tiene por qué corregirme porque yo soy el mejor. Y quizás nuestra actitud no es la mejor. Y por eso se convierte también en una causa que nos separa de la presencia de Dios. Y todo aquello que hacemos que no le agrada a Dios es llamado pecado. Es más, aun cuando sabemos hacer lo bueno, dice la palabra, dice la Biblia, que aun cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, le es contado como pecado. ¿Cuántas veces no hemos dejado pasar en alto en hacer las cosas que le agradan a Dios? ¿Cuántas veces quizás hemos tenido la oportunidad de hacer algo que le agrada a Dios y no lo hacemos? Y aquí podemos sacar muchos ejemplos y nos darían aquí las tantas. Pero hoy quiero decirte que en ocasiones nos hacemos preguntas. Y es más, le hacemos las preguntas al pastor. Pastor, es que puedo... la Biblia no dice que puedo fumar, la Biblia no dice que se pueda, la Biblia no dice esto, la Biblia no dice esto, la Biblia... Pero muchas veces dejamos de preguntarnos, ¿esto le agrada a Dios? Lo que estoy haciendo, quizás el hablar a espalda de una persona,
¿esto le agrada a Dios? El hablar mal de otra persona, ¿esto le agrada a Dios? No, es para que oremos. Pero ¿cuál es tu intención? ¿Que orar o difamar a esa persona? Porque si es orar, lo primero que nos dice la Biblia es que tú, cuando ores, entra en tu aposento, allí en tu intimidad, y expones a la persona y le dices: Señor, yo quiero que tú le ayudes, le renueves, le transformes. Y si en algo me equivoco, y si en algo estoy viendo yo que no estoy haciendo bien, ayúdame también a mí, porque muchas veces nos equivocamos. ¿Habéis visto alguna vez una historia de un niño que llegaba siempre tarde al cole? Y el maestro, cada vez que llegaba tarde, sacaba una tabla, una regla, y ¡pum! El niño recibía su reglazo y se sentaba. Y así durante muchos días, hasta que ya un día el maestro llegó y dice: voy a ver por qué este niño siempre llega tarde. Y claro, cuando ve el maestro lo que hacía este niño antes de ir al cole, se sorprendió. ¿Por qué? Porque antes de ir al cole llevaba, creo que era su padre, en silla de ruedas hasta un centro donde le atendían durante todo el día. Un centro de día. Y cuando él llega al colegio, el maestro llega y en vez de darle con esa regla, lo que hizo fue darle un abrazo y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque le estaba juzgando sin saber el motivo, sin saber el propósito. ¿Qué te digo con esto? Que como iglesia podamos tener ese corazón de Cristo. Él triunfó sobre el pecado. Quizás vienen personas que han fallado, que han errado, que vienen con un corazón sucio. Y te voy a ser más sincero. ¿Sabías cómo llegaba yo aquí a la iglesia, a este lugar? Llegaba después de haber salido de una noche de fiesta. Así llegaba yo aquí a este lugar. Y hoy en día no me imaginaba que pudiese estar aquí al frente. Después de una noche de fiesta, sin haber dormido, llegaba aquí. Pero ¿sabes una cosa? Que nadie me despreció. Yo solo me despreciaba. Nadie me despreciaba a mí. Yo solo. Cristo no lo hizo. No lo hagas tú. Cuando el pecado entra a nuestra vida, lo que hace es que nos esclaviza y genera en nosotros una atadura que no nos permite ver más allá de nuestra condición. La Biblia nos habla de una mujer que fue conocida como, no dice su nombre. La Biblia no nos dice el nombre de esta mujer, pero esta mujer es conocida como la mujer pecadora. Wow, qué nombre, de buenas a primera, te impacta. Y la mujer pecadora, no había más títulos para colocarle a esta mujer que la mujer pecadora. Si vemos el sentido etimológico, podemos decir la mujer que falló o que falla. La mujer que se equivoca, la mujer que mantiene errada, podríamos decir. Pero ¿sabes una cosa? Esta mujer tomó una gran decisión. Dice que cuando ella se entera de que está Jesús en la casa de un fariseo, podríamos decir, de otro igual que ella, que se equivocaba, que fallaba. Y esta mujer, cuando entra a la casa de este hombre, de Simón, dice que se postra a los pies de Jesús. Y cuando se postra a los pies de Jesús, con sus lágrimas, dice que enjuagaba a los pies de Jesús. Y nos dice la Biblia que Simón, cuando vio que lo que estaba sucediendo, dice: si este verdaderamente fuera un profeta, supiese quién es la mujer que le está allí, tocando. Supiese quién es esta mujer. Y Jesús, como lo sabe todo, y él no desprecia a nadie, él dice: Simón, yo estoy en tu casa.
He entrado a tu casa y no me recibiste ni siquiera con agua, que era lo mínimo que podía hacer. Simón, esta mujer no ha parado. No ha parado de enjuagar mis pies, de limpiar con sus lágrimas, porque sintió verdaderamente que en la presencia de Jesús no había un lugar más grande, como dice esta canción, no había un lugar más alto que estar a los pies de Jesús. El pecado coloca una etiqueta en nuestra vida. Mira, ya viene aquel el que le pega a la esposa. Etiqueta. Esta mujer estaba estigmatizada por todo el pueblo, por toda la sociedad. Estaba allí puesta con una etiqueta, la pecadora. Todo el mundo la conocía. Sin embargo, Jesús no la rechazó. Claro que Jesús sabía quién era esta mujer. Si Él lo sabe todo, Jesús sabía quién eres tú. Y Jesús no te ha despreciado, no te ha rechazado. Jesús ha vencido a través de la cruz, ha vencido el pecado. Que nosotros podamos también reconocer que si Jesús pudo perdonar a esta mujer, dice, mira, esta mujer, este evangelio se recordará, se hablará de esta mujer. Así quiere hacer Jesús con nosotros. Que nosotros podamos impactar la vida de otras personas, independientemente de nuestro pasado. Me encantaba el video de bienvenida. Por cierto, bienvenidos a todos a la casa del Señor. Pero me encantaba ese video cuando dice, tu pasado no determina tu futuro, no determina tu destino, no determina quién eres para Cristo. Tu pasado no determina. Así que los pecados atrás se quedaron. Y no vivas más en el pecado. Pero ahora, si fallas, si te equivocas, si pecas, abogado tenemos. El mismo libro, en el mismo capítulo de primera carta de Juan, en el mismo capítulo no, el siguiente capítulo, en el capítulo 2, nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos. Ahora, perfectos no somos. Equivocarnos nos vamos a equivocar. Fallar vamos a fallar. Pecar vamos a pecar. Pero si pecas, confiesa tu pecado. Y abogado tienes para con Dios. No te apartes. Eso fue lo que sucedió. Yo luego, después de llegar en esa condición, yo solo me rechazaba. Y ya luego me aparté. Porque sentía que mis amigos eran más importantes. Sentía que mis amigos eran más importantes que la iglesia, que los hermanos, que la familia de la iglesia. Pero era porque yo mismo me autoexcluía por mi condición. Me autoexcluía. Sin embargo, dice que si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Porque Jesucristo venció. Él nos regaló ese triunfo sobre el pecado. Por medio de esa entrada, por medio de lo que Él sabía, lo que le iba a suceder. Él nos regaló esa oportunidad. Y no solamente eso. Dice que por medio de su muerte, por medio de la cruz, Jesucristo dice que Él venció toda ley, todo acta que se haya levantado en contra de nosotros. Y que todo eso ha sido perdonado. Y yo he decidido creerlo. Yo he decidido creerlo y te invito a que tú también lo puedas creer. Dice este versículo, anulando el 14, el Colosenses 2:14,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anuló todo aquello lo que Satanás decía de ti. Toda aquella etiqueta que Satanás decía de ti. Sabes que en mi familia veníamos con un patrón familiar y mi familia era conocida porque eran los que hacían las fiestas en el barrio. Así como tenemos fiestas hoy aquí, bueno, mi familia era la promotora de las fiestas, pero esa fiesta quizás no era como la que hoy tenemos aquí en el barrio. Aquí habéis visto la fiesta medieval. No eran así, eran fiestas donde el alcohol, el desorden, donde, vamos, reinaba todo menos la esencia de la fiesta. Y éramos conocidos por esa forma, ¿ya? Y yo recuerdo que cuando llegábamos a un lugar, este es de los Meneses. Y por lado y lado de mi familia, yo soy Rada Meneses, y por parte de lado y lado mi familia pues fue conocida porque eran muy dados al alcohol, bebedores. De hecho, fue el testimonio que estoy compartiendo. Y veníamos, o sea, con ese patrón de ser, ¿qué? Los borrachos de la familia. Y no lo creíamos. ¿Por qué? Porque eso era lo que Satanás había escrito de nosotros. Eso era lo que Satanás estaba apuntando hacia nosotros. Y era hacia donde Satanás quería llevarnos para destruirnos. Sin embargo, ese destino que Satanás quería sembrar en nosotros, Jesucristo lo anuló. Ese acta, el acta que es un escrito donde quedan estipuladas quizás cosas que se le dan un valor. Lo sabéis, me imagino que en las asambleas tenéis las actas. Allí se le da un valor, una importancia. Pues Satanás había escrito tantas cosas de nuestra vida que nos llevaban a una perdición, pero Jesucristo lo anuló. Nos dice este pasaje que Jesucristo anuló ese acta, anuló toda esa ley, toda esa ley pecaminosa, todo ese pecado. Nos hablaba, Él lo anuló Jesucristo a través de la cruz y lo llevó, lo llevó, ¿a dónde? Lo llevó sujeto a la cruz, a clavarlo en la cruz, clavándola en la cruz. Eso lo hizo Jesús por ti. ¿Sabías? Eso lo hizo Jesús por ti. Y quiero compartirte el tercer motivo por el cual Cristo también triunfó desde ese momento que entró. Fue porque Él venció las tinieblas. Dice en Juan, que en el capítulo 1 de Juan, que la luz vino a este mundo y vino a alumbrar. Vino a alumbrar. ¿Alguna vez hemos ido en un coche, en algún vehículo, puede ser también, en algún coche, tal, y vemos que el sol cuando pega de frente, todo lo que es el parabrisas del coche, vemos que aunque lo hayamos lavado el coche el día anterior y lo hayamos limpiado, súper limpiado, pero cuando la luz pega de frente, vemos todas las manchas, vemos, por este lado, o quizás cuando estamos limpiando las ventanas de nuestra casa, que igual pega también el sol de frente, ya hemos limpiado, pero cuando pega el sol de frente, ahí sale la madre y dice, ve, no limpiaste bien. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? Te dije que no colocaras las manos ahí, porque claro, cuando la luz pega de frente se ve todas las imperfecciones. Y Jesucristo, cuando Él
viene a este mundo fue para alumbrar al mundo. Y para que todas las imperfecciones que hay en nuestro corazón se pudieran ver. Y ahora a través de la Biblia las vemos. Porque la Biblia se convierte en nuestro espejo. La Biblia tiene que convertirse en nuestro espejo. Y no es para cuando nos veamos en el espejo, uy, qué guapo estoy. Pero cuando quizás nos quitamos el maquillaje o no, bueno, yo no me maquillo. pero quizás cuando nos limpiamos un poco, uy, cuando lo hacemos recién levantados de nuestra cama, que vamos a la ducha, lo primero que vemos es, ¿qué vemos? ¿Qué estamos viendo cuando vamos a la primera hora de la mañana? ¿Alguna vez te has puesto así al frente de tu espejo y decir, ¿qué ves? Yo antes veía un monstruo en mi vida. Antes veía que estaba sucio. Y te hablo espiritualmente. Antes veía orgullo, veía arrogancia, falta de perdón. Pero cuando comencé a ver lo que realmente Cristo había hecho en mi vida, comencé a ver una nueva criatura. Comencé ya no a ver un monstruo, comencé a ver a una criatura que necesitaba un abrazo del Padre. Necesitaba que alguien me dijese, tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque familiarmente tenía esa ausencia de un padre que me transmitiera eso. Pero hoy en día le doy gracias a Dios por mi padre y por mi madre. ¿Por qué? Porque aún en sus diferencias, aún en sus errores, aún en sus equivocaciones, me dieron la oportunidad de hoy estar aquí, parado al frente de cada uno de ustedes, para decirle que Dios nos ama tanto que permitió que Jesucristo entrara a Jerusalén para triunfar sobre la muerte, sobre el pecado, pero también sobre las tinieblas que nos inundaban. Y para decirnos, tú eres mi hijo. Y tú eres un hijo amado por Dios. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Si quieres. Dice la palabra, dice la Biblia, para el que cree todo es posible. Y si tú no lo crees, créeme, que tendrás que volver otra vez a ese espejo y mirar qué hay, qué se ve. Pero ahora, solos no podemos quitar la suciedad, solos no podemos. La Biblia no solamente se convierte en nuestro espejo, sino que se convierte también en aquella que nos limpia, en aquella que nos purifica. Jesucristo le dijo a sus discípulos, si permanecéis en mí y en mis palabras, vosotros seréis purificados. Si permanecéis en mí y en mis palabras. Ahora, Jesucristo vino a traernos luz, luz que brilla. No una luz como quizás la vemos. No sé si tenéis en casa aquellas lámparas de luz LED que tienen muchos colores. Bueno, yo sí. Luz LED. Hay una luz que por mucho que esté ahí, pero hay un momento que esa luz igual no te lleva a ver lo que realmente estás buscando. Entonces tienes que buscar quizás un plafón que alumbre mucho más. Y alumbrará tu vida, Jesucristo. No busques cualquier luz.
Busca la luz de Jesús. Busca la luz de Jesús, porque Él venció las tinieblas. Él venció todo principado por medio de la cruz. Toda potestad fue vencida. Todo lo venció Jesús para darnos vida juntamente con Él. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los expuso allí públicamente a todo principado, a toda potestad, y los venció en la cruz. Pastor, ¿cuánto tiempo me queda? Quiero que no sea quizás solo un tiempo de poder tener quizás nuestro oído dócil para escuchar la palabra, sino yo quiero que podamos vivir la palabra. Amén. Y la palabra, dice el autor a los hebreos, que Hebreos 10, 23, dice que la palabra es más cortante que espada de doble filo, que penetra el alma, que discierne nuestros pensamientos, que quebranta, que hace de nosotros un renuevo, una transformación. La palabra es viva y eficaz. Pablo le decía a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo 3, 16, le decía, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir, es útil para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Toda la escritura. Esta semana compartía con mi esposa en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 1, dice que tengan cuidado cada vez que lleguemos al templo, tengamos cuidado con lo que hacemos. Tengamos cuidado con lo que hacemos. Y prestemos atención con lo que allí se enseña. Y me llama muchísimo la atención, porque muchas veces no tenemos ese cuidado de lo que hacemos nosotros cuando nos congregamos. Y que lo que hagamos no sea algo que no le agrade a Dios, sino que venimos a este lugar. Pero ahora yo te quiero hablar. Salomón hablaba del templo como un lugar, casa de Dios, como un espacio. Pero yo quiero decirte que el templo, Jesucristo, nos habla y nos dice que ahora el templo somos la iglesia. Pero la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos todos los que hemos decidido creer en Jesús. Todos los que hemos decidido ver en Jesús ese triunfo que Él nos regaló. Todos los que hemos decidido creer y obedecer su palabra, sus mandamientos,
todos los que hemos decidido permanecer. Tú y yo somos el templo. Y cuando nos acerquemos al templo, cuidado con lo que hacemos. No con lo que hacen los demás, sino en nuestra responsabilidad lo que hacemos. Y luego dice, quiero que podamos luego tomar este tiempo y colocarnos sobre nuestros pies. Y este versículo que te estoy hablando de Eclesiastés 5, versículo 1, dice, y presta atención lo que allí se enseña. Yo quiero creer por fe y por testimonio de que prestéis atención a lo que vuestros pastores os están enseñando y nos podamos preocupar no por lo que hacen los demás, sino por cómo está siendo mi actitud y cómo lo estoy haciendo yo. Porque de esa manera yo sé que Dios va a tomar tus manos. Dios va a tomar tus manos y va a decir, estas son las manos que yo necesito que me adoren. Estas son las manos que yo quiero que me adoren. Estas son las manos que yo quiero restaurar para restaurar. Y esas son tus manos. Yo puedo y quiero decirte que cierres tus ojos. Y así como un día alguien te pudo hablar, se pudo acercar a ti. Y así como alguien un día te pudo decir cuánto te amaba Jesús. Y en esa primera vez que tal vez lo escuchaste, pero tal vez no lo entendiste, yo quiero decirte que Jesús triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre toda tiniebla para decirte y expresarte su amor. Para expresarte su amor. Y que tú puedas cerrar tus ojos en señal de gratitud a Él. No para que me veas a mí, ni para que te comiences a pensar en qué vas a comer o qué vas a llevar a casa, sino para que tú puedas tener la oportunidad también de ver en Jesús la oportunidad de acercarte al Padre. Y me gustaría orar por ti, decirte cuán grande y cuán hermoso es nuestro Padre, que aun nosotros siendo pecadores, como lo dice Romanos 5:8, que aun nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aun siendo pecadores, Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Y hoy lo creo. Y hoy lo creo. Y te invito a que tú también lo puedas creer. Si Cristo pudo transformar nuestras vidas, si Cristo pudo transformar mi vida, ¿cómo no lo va a poder hacer con nuestras familias? ¿Cómo no lo va a poder hacer en aquellas personas que nos rodean? ¿Cómo no lo va a poder hacer sobre
tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus padres. Si Él venció, Él triunfó cuando llegó a Jerusalén, aún sabiendo de que iban a torturarle, que le iban a dar latigazos. Gracias, Jesús. Gracias porque tú triunfaste. Tú triunfaste cuando entraste a Jerusalén sabiendo que tu cuerpo iba a ser machacado, que ibas a ser escarnecido, que tu piel te la iban a rasgar, que tu barba te la iban a arrancar, que te iban a escupir, que te iban a colocar una corona de espinas, que te iban a humillar, que te iban a golpear. Tú triunfaste, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias. 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 No hay nadie, Señor, más grande que tú. Fue por amor. Fue por amor. Dejaste tu trono, Señor, por amor. Tú padeciste por amor a mí, Señor. Tú me amaste, Jesús. Tú me amas, Jesús. Gracias. Gracias. Que tú puedas abrir tu boca, iglesia, y decirle gracias, Jesús, por amarme. No tengas miedo. No tengas miedo de decirle a Jesús gracias. Porque Él venció. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que hoy están aquí, Señor. Hoy te pido que les guardes, que les bendigas, que tú llenes sus corazones, Señor. Te pido que tú, amado Dios, tengas misericordia, Señor, que tú pongas gracia sobre cada una de las personas que hoy están aquí, Señor. Que coloques gracia en sus familias, Señor. Que puedan ser hallados en ti, Jesús. Toda aquella persona que esté escuchando este mensaje, Dios. Toda aquella persona, Señor. Te pido que le llenes de tu gran amor. Te pido, amado Dios, que tú renueves, transformes, que tú hagas, Señor, conforme a tu imagen en cada uno de nosotros, Dios, esa obra maestra que tú perfeccionarás, Señor. Gracias, Jesús. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.